Hola, en este video vamos a abordar lo que son las Naciones Unidas, para qué fueron creadas, los objetivos y por supuesto su trabajo de forma cotidiana. Arranquemos un poco contextualizando el nacimiento de las Naciones Unidas, así que los invito para que viajemos en el tiempo. Vámonos a 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasaba en ese momento en el mundo? ¿Lo recuerdan? ¿Qué países habían estado combatiendo contra otros? ¿Y cuál era el panorama mundial? ¿Ya tienen alguna idea en mente? Pues bien, yo les puedo traer algunas ideas a la memoria. Siempre tengan presente que las Naciones Unidas no son un gobierno mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que no está por encima de ningún gobierno, no es un supragobierno como algunos pueden decir. ¿Y por qué? Porque respeta dos principios fundamentales: el derecho a la soberanía y libre determinación de los pueblos. Esto te puede parecer un poco extraño. ¿Cómo? ¿Acaso las Naciones Unidas no pueden combatir absolutamente todos los conflictos del mundo, quieran o no quieran los países? La respuesta es no. Como bien lo acabé de decir, deben respetar estos dos principios fundamentales, y ya vamos a ver el porqué de la naturaleza de estos dos principios. Las Naciones Unidas no son una ONG o una organización no gubernamental. ¿Qué quiere decir esto? Si alguna persona tiene una fundación, por ejemplo, que hace de forma particular algún producto, no puede pedirle de forma directa dinero a las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque la forma de trabajo de las Naciones Unidas es muy distinta y es a través de la cooperación internacional. Esto quiere decir que todos sus proyectos deben ser aprobados de forma unánime por un grueso de los países que la integran. Esto quiere decir entonces que ¿qué son las Naciones Unidas? Como bien ya lo había mencionado, es un organismo de cooperación internacional. En términos un poco más aterrizados, ¿en qué se traduce? Quiere decir que en este caso son 193 países a hoy que decidieron unirse en torno a esta organización para cumplir unos objetivos comunes, pero también para tratar de buscar solución a unos problemas comunes. Así es como trabajan en equipo y trabajan a través de distintos mecanismos para lograr conseguir o por lo menos mitigar el efecto de muchos de estos problemas que hoy en día atraviesan a la humanidad. Pero bien, hablemos ahora un poco de la historia de las Naciones Unidas. ¿Qué son? ¿Cuándo nacieron las Naciones Unidas? Ubiquémonos, te invito a que nos ubiquemos un poco en el año 1945, que era un año de posguerra. Ubícate, por ejemplo, en Europa específicamente. ¿Qué imágenes vienen a tu cabeza? ¿Sí? Un continente devastado, que acababa de tener una espantosa Segunda Guerra Mundial, donde perecieron cerca de 7 millones de personas, principalmente judíos, pero también otras personas vulnerables, como fueron los gitanos, personas con algún tipo de discapacidad física o cognitiva, personas homosexuales, entre otras tantas que perecieron durante esta espantosa guerra. Pues bien, esta historia tiene mucho trasfondo, y un trasfondo muy interesante, y es que años antes de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, dos líderes mundiales en ese momento, Roosevelt y Churchill, deciden tener una serie de reuniones casi que un poco clandestinas en muchos lugares, en el Atlántico, en barcos, en oficinas escondidas, para comenzar a dar todo el espíritu de lo que se convertiría en la Organización de las Naciones Unidas. Es por eso que en San Francisco, en junio de 1945, 51 países decidieron unirse en torno a unos principios y unos objetivos comunes, pero también con un espíritu para evitar a toda costa una confrontación como la que había acabado de suceder, un espíritu de esperanza para la humanidad, también para las generaciones venideras. Y todos estos líderes mundiales, incluido Colombia, porque sí, Colombia fue país miembro fundador de las Naciones Unidas, decidieron firmar en este emblemático histórico día lo que se conoce como la Carta de las Naciones Unidas, que es el documento fundacional de la organización, donde reposan todos los derechos y los deberes de los países que se han ido adhiriendo a través de todos los tiempos. Así que me voy a permitir leer el preámbulo, que es muy inspirador. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a
preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, y con tales finalidades, a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco, que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas. Pues bien, este es el preámbulo de este documento que viene a ser la carta de guía, la brújula para el funcionamiento de la organización. Si tienen oportunidad, les invito a que la pueden explorar. Está traducida en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas y está en línea, por supuesto, y también disponible en formato físico. Pues bien, ¿qué contiene la Carta de las Naciones Unidas? Como viene a ser una especie de constitución, así como aplica para nosotros los ciudadanos colombianos, viene a ser, digamos que el equivalente para la Carta de las Naciones Unidas. Va a contener en términos generales los derechos y los deberes que todos los países miembros están comprometidos a cumplir cuando firman la Carta de las Naciones Unidas. El reglamento de los órganos principales, que ya los vamos a ver un poco más adelante, y el cómo debería proceder la organización ante las distintas eventualidades y retos que se le presentan por delante. Tengan muy presente que la ONU nace en un mundo de posguerra y tiene todo un significado el hecho que la sede principal esté ubicada en Nueva York, por ejemplo, en América, y no esté en Europa. ¿Por qué creen? Cuestiónense eso un poco. Si ya lo pensaron, bueno, les invito para que sigamos debatiendo. Y es, Nueva York, América, era el continente de la esperanza en un mundo devastado por la pobreza y la guerra que en este momento estaban simbolizadas en Europa. Tengan muy presente que se dieron unas grandes masas de migración de Europa hacia América teniendo en cuenta estas condiciones actuales. Pues bien, es así como fue elegida Nueva York como la sede principal de las Naciones Unidas. El terreno donde se erige el edificio principal de las Naciones Unidas fue donado por el magnate Rockefeller, y el edificio, el emblemático edificio de las Naciones Unidas, que seguramente todos hemos visto alguna vez en los diarios, en internet o en alguna película, pues fue diseñado por el famoso arquitecto brasilero Oscar Niemeyer y tiene todo un significado la disposición del espacio. Es así como toda la disposición del espacio tiene una razón de ser y una naturaleza. Es un lugar donde todos los jefes de Estado, todos los países del mundo que pertenecen a la organización se van a encontrar, y se van a encontrar para llegar a consensos, para discutir y para tratar de llegar a resoluciones a problemas que aquejan a la gran parte de la humanidad. Las Naciones Unidas, además de la sede principal en Nueva York, tiene otras 3 sedes principales, una ubicada en Nairobi, en África, 2 en Europa, una en Viena y otra en La Haya, que es la correspondiente a la Corte Internacional de Justicia, que vamos a hablar un poco más adelante. La ONU nace inicialmente con el único objetivo de, a toda costa, evitar una tercera guerra mundial. Es así como el principal objetivo que ustedes van a encontrar en muchos de los textos oficiales de la organización es mantener la paz y la seguridad internacionales. El segundo gran objetivo que tiene la organización dentro de este marco es mediar entre los conflictos que suceden entre los países, pero también a medida que han transcurrido las décadas, también la ONU ha tenido que comenzar a intervenir en los conflictos que suceden al interior de los países. Les voy a dar un ejemplo muy concreto, un par de ejemplos. Puntualmente en las décadas de los 80s y 90 sucedieron muchos conflictos internos, específicamente, por ejemplo, en Europa Oriental o en África, donde sucedieron varios genocidios, por mencionar un par, Ruanda, Sierra Leona y la Guerra de los Balcanes, por ejemplo. Allí la ONU tuvo que reinventarse completamente, tuvo fallos también, pero fue una manera muy compleja para saber cómo tener que atender los nuevos retos.
Retos que al día de hoy también sigue asumiendo y ya lo vamos a explorar en otro video. Otro de los objetivos primordiales es aunar esfuerzos. Ese aunar esfuerzos, ¿qué significa? Ya lo hemos hablado. Es trabajar a través de la cooperación internacional, que es otro de los objetivos principales. Y a través de esa cooperación internacional, contribuir o lograr la consecución o más bien la resolución de problemas internacionales. Te invito a que pienses en un par de problemas internacionales que puedan aquejar a la mayoría de naciones. ¿Tienes alguna idea? Yo te puedo dar un par de ejemplos. La trata de personas, por ejemplo. Y otro gran problema internacional puede ser el cambio climático del que tanto se ha hablado en los últimos escenarios. Así que cuando lo piensa uno muy bien, estos 4 objetivos principales de las Naciones Unidas siguen siendo vigentes al día de hoy. ¿Con nuevos retos? Claro que sí, pero también la ONU se ha venido preparando para asumir todos esos nuevos retos.